Amados hermanos, feliz día del Señor. El presente mensaje va dirigido de manera precisa, casi excluyente, a la Iglesia. Aquellos que somos creyentes, miembros de alguna determinada congregación y nos congregamos como comunidad de fe, creyentes en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. He tomado como texto base para la exposición de la palabra carta que escribieron el apóstol Pablo y Timoteo a una pequeña iglesia en la ciudad de Colosa, región de Frigia, al sudoeste de la actual Turquía, una ciudad que ya no existe, la ciudad de Colosa. En esa carta, el apóstol Pablo dedica la introducción y su primera parte a una exposición cristológica que exalta la figura de Jesús el Cristo como en quien habitaba toda la plenitud de Dios. Y la segunda parte de la carta lleva un énfasis eminentemente práctico. Se refiere a la vida congregacional, al cómo deben comportarse, cómo deben vivir los hermanos de esa pequeña congregación, de esa pequeña iglesia. Pablo y Timoteo no fundaron esta iglesia, es más, ni siquiera la visitaron, no la conocieron, pero con la autoridad apostólica escribieron la carta para esta congregación y, como les decía, en la segunda sección de la carta, el contenido pasa a ser normativo de cómo ha de ser el carácter de los hermanos, de los cristianos, los congregantes, y de cómo debe ser su vida de relación. En el capítulo 3 de la carta, versículos del 12 al 14, leo para ustedes la versión de Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Hasta ahí la palabra. Hermanos, el pretexto, lo que antecede, lo que precede a este texto que hemos leído, es toda una descripción del fenómeno que estos hermanos han experimentado al nacer de nuevo, en su conversión. Son hombres y mujeres nuevos. En una frase preciosa, el apóstol le dice que su vida ahora está encriptada con Cristo en Dios. Es decir, estos hermanos tienen en sí una nueva naturaleza, porque el Espíritu de Dios habita ahora en ellos y su vida está revestida de Cristo Jesús en Dios. Por lo tanto, al escribir la carta, el apóstol Pablo está recordándoles que ellos son un ensayo, un adelanto, un modelo societal, que su vida en comunidad ha de ser especial y que han de tratarse unos a otros también de manera especial, ejemplar. No agota el tema de las relaciones en la congregación, pero toca un aspecto principal que ha de normar, ha de distinguir, caracterizar esta nueva relación.
Para sistematizarla, he escogido estos 3 versículos y noto en ellos que existe un orden gradual y lógico. Hay un lego en la escritura del apóstol Pablo. Se da en 3 niveles, en un orden que lleva 3 niveles, 3 estadios. El primero de ellos es recordarle a los hermanos de Colosa lo que ellos ya son. El segundo estadio es recordarle a los hermanos de Colosa lo que deben hacer consigo mismos al forjar su carácter como hijos de Dios, revisar sus actitudes y fomentar o cultivar sus virtudes. Y el tercer estadio, el tercer nivel, es qué deben hacer estos hermanos los unos con los otros en su trato, en su vida relacional en la congregación. Evidentemente, hermanos, lo que ya ellos son, hijos de Dios, hombres y mujeres que han experimentado el nuevo nacimiento, tiene su origen, su iniciativa en Dios mismo. Es por el Espíritu Santo de Dios que ellos han nacido a una vida nueva y son nuevas criaturas, cada uno de ellos. Los estadios 2 y 3, ¿qué hacer ellos ahora trabajando en su carácter, en sus respectivas vidas? Y cómo relacionarse unos con otros, evidentemente, es tarea en la que deben ocuparse como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de esa congregación local. Esto afecta, por lo tanto, a todos los hermanos, a cada uno de ellos. Te afecta a ti, me afecta a mí. Afecta al que está sentado a tu lado en la banca, nos afecta a nosotros como pequeña iglesia, como era la pequeña congregación de esa ciudad, Colosas. Voy entonces a comenzar tocando lo que es el primer nivel, el primer estadio, la afirmación, el recordatorio que hace el apóstol Pablo al escribir este segmento de la carta. Dice así: entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Noten, hermanos, el apóstol les está recordando su nueva condición, lo que ya ellos son, es algo de identidad. Los llama escogidos de Dios, santos y amados. El vocablo escogidos no da lugar a la menor duda. Ekletos. Ellos han sido seleccionados por Dios, por la gracia soberana de Dios, han sido escogidos. Y por eso los llama escogidos de Dios. Los llama también santos. Santos aquí no es que levitan en buenas obras. Santos es apartados, consagrados. Ellos han sido destinados, dedicados, porque han sido previamente escogidos por el puro afecto de su voluntad. Por la gracia soberana de Dios, ellos son escogidos de Dios y son apartados, destinados para llevar una vida de rectitud, de santidad, de relaciones especiales unos con otros. Como dice Philip Yancey, un gran escritor norteamericano, a quien voy a citar no literalmente, no tengo en este momento la nota, pero Philip Yancey nos recuerda que la gracia de Dios es como el agua, fluye y llega hasta lo más bajo. Por esa razón tú eres escogido de Dios, por esa razón yo soy escogido de Dios, por esa razón somos tú y yo apartados, consagrados, dedicados, santificados. Y por esa razón habrá de agregar algo más. En pasivo también somos amados. Como escogidos de Dios, como santificados y como amados, se nos escribe esta carta. Este amados tiene en su raíz el verbo ágape, el sustantivo ágape,
es inmerecidamente amados, a pesar de amados. No merecíamos el ser escogidos, apartados ni amados. Pero en efecto, estos tres elementos, escogidos, destinados y amados, está presente en el Corpus Paulino en varias cartas. Y leo para ustedes Efesios capítulo 1, donde el apóstol escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, atención, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gloria que nos dio gratuitamente en el amado. Noten, hermanos, que ha citado los tres elementos que nos caracterizan por la gracia de Dios. Hemos sido escogidos, hemos sido santificados y hemos sido amados, porque Él así lo ha querido. Es decir, hermanos, la salvación de que hemos sido objeto por la gracia soberana de Dios es una salvación efectiva que define nuestro ser como escogidos, como santos, como amados. Y al definir nuestro ser, nos recuerda que somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios para llevar el fruto del Espíritu y forjar nuestro carácter que habrá de buscar semejarse al carácter de Cristo. Así que, en primer lugar, el primer estadio está definido, te define a ti y me define a mí, nos define como escogidos, como santos y amados. Y por eso, dado que somos escogidos, santificados y amados, pasa a un segundo nivel, a un segundo estadio, el segmento de la carta. Y tiene ahora un imperativo. El imperativo es: revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Revístanse. El vocablo en griego es endúo, y la traducción hace ruido y no nos facilita la comprensión, por lo tanto se hace necesario explicar. Este revestirse, hermanos, no es un disfrazarse, no es un ponerse o quitarse un traje, una apariencia, no es cambiar ahora sí, mañana no, la próxima semana cambio, soy una especie de camaleón. No, no es esto. El endúo, el revístanse, es algo que ha de manifestarse, de exteriorizarse, de mostrarse, de reflejarse, porque forma parte de nuestro carácter. Es algo que está dentro de nosotros, es como la imagen de un manantial que fluye, que brota, porque en su profundidad, en el interior, hay agua viva, que no puede retenerse, que se manifiesta, que se expresa, que se exterioriza, que se refleja. Es algo que sale, que nos identifica, pero es porque corresponde o se corresponde a algo que hay en nuestro interior. Estamos hablando de actitudes, hermanos, de actitudes de fondo, de actitudes serenas, de actitudes firmes y estables, no episódicas, no actitudes selectivas, hacia este sí, hacia aquella no, no de actitudes discrecionales,
Hermanos, estamos hablando de actitudes que se corresponden a virtudes inherentes a nuestro carácter y que debemos cultivar. Son inherentes a nuestra personalidad. Las cosas viejas han pasado. He aquí, somos novedad. Debemos de cultivarlas. Y las lista brevemente el apóstol. Dice, revístanse, muestren, que fluya, que se manifiesta, que se refleje tierna compasión. Reina Valera lo traduce correctamente del griego. Entrañable misericordia, dice en la versión 60. Entrañable, esplagnos, misericordia. Es una compasión hacia mi hermano, el que está sentado a mi lado o el que se sienta un poco más lejos. Es compasión tierna, entrañable, misericordia en la iglesia, entre los hermanos. Continúa y dice, bondad, benignidad. No es el ser bueno en mi interior sin que mi bondad, mi benignidad alcance a otro. Se trata de una bondad transitiva que está ya en mí, pero que se manifiesta y se relaciona, se expresa y alcanza a mi hermano en la fe que se congrega conmigo. Misericordia entrañable, bondad. Dice luego humildad. Hermanos, humildad voluntaria. El no considerarme yo superior al otro. El Señor Jesús decía, sed mansos y humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad sentida, sincera, voluntaria. La que considera al otro tan digno que Dios dio a su Hijo por él. Y por lo tanto yo debo de tratarle de manera especial, como lo es para los ojos de Dios. Humildad, agrega luego mansedumbre, como bien lo cita en una oportunidad el doctor John MacArthur. La mansedumbre es tener el poder bajo control para beneficio de otros, por razón de otros. Mansedumbre es no avasallar, es no arrollar, no imponer. Mansedumbre. Aprended de mí, decía el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y agrega luego aquí paciencia. Tener paciencia para con mi hermano, que mi hermano tenga paciencia para conmigo. Porque esto, hermanos, insisto, formará parte de nuestro carácter si dejamos que el Espíritu Santo haga su tarea en nosotros y no lo estorbamos, y no lo apagamos, no lo marginamos, no lo enfriamos. Dejamos que el Espíritu Santo de Dios moldee en nosotros esto que forma parte del listado, nos empieza a sonar familiar. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad, mansedumbre, dominio propio. Este es el fruto del Espíritu. Y aquí hay un listado en breve que comienza el apóstol a mencionarlo como actitudes y virtudes que han de forjar nuestro carácter y que nosotros debemos de cultivar y trabajar en ellas para que esto pueda manifestarse, podamos ser revestidos de esto. En esta misma carta ya el apóstol les está hablando a ellos como vestidos del nuevo hombre. Dejad el vestido del hombre viejo, revestidos como el hombre nuevo. ¿Recuerdan? Pasaje muy conocido por nosotros, vestidos de la armadura de Dios, carta a los Efesios. Háblate también de una vestimenta necesaria, que no es algo exterior, que podamos disponer de ello ad limitum, a veces sí y a veces no. Es algo que de nuestro interior surge, sale, fluye y nos recubre.
la armadura de Dios, escribe el apóstol a varias iglesias que estaban en la región de Galacia. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, se han revestido de Cristo. Noten, hermanos, el orden en que vamos. Somos pasivamente y por la gracia de Dios, escogidos de Dios, santificados por el Espíritu Santo de Dios, amados de Dios. Y por ello, en nosotros debemos de permitir que actitudes y virtudes, fruto del Espíritu Santo de Dios, se muestren, se reflejen, alcancen a notarse para el bien de otros, en la iglesia misma. Misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y ahora pasamos al tercero y último de los estadios. Lo que somos, el trabajo que debemos de hacer en nosotros mismos, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios haga toda la obra en nuestro carácter. Y ahora, ¿cómo habrá de alcanzar, de expresarse, de exteriorizarse, beneficiando la relación que tenemos unos con otros en la iglesia, en la congregación? Nos dice el texto, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Hermanos, noten el gerundio. Es un presente continuo en el griego. Aquí está hablando de una acción continua, de algo que ha de mantenerse en el tiempo en la iglesia, en la congregación, en nuestra pequeña iglesia, como lo era la iglesia de Colosa. No se trata, hermanos, de algo puntual, de un avivamiento, de un momentum que viva la congregación, de algo ocasional. No, hermanos. Se habla aquí es de, en imperativo, un soportarse y un perdonarse, que le dan título a nuestro sermón en esta mañana. Un soportarse y un perdonarse unos a otros, unos a otros. No es algunos sí y otros no. No es que a algunos les toca soportar y a otros les toca pedir perdón o perdonarse. No, hermanos, esto está de manera general, mandatorio, para toda la congregación, para ti y para mí, para ella y para él. Es para todos, soportándose unos a otros. No hay excepción, soportándose unos a otros, hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Y gloria a Dios por eso. Pero la diferencia entre nosotros exige comprensión, exige tolerancia. Es como si aquí el apóstol escribiera: reconózcanse en sus diferencias, sopórtense en sus diferencias, aguántense. Y es ineludible, hermanos. Sí, en la sinonimia aquí está: súfranse. Porque exige a veces el tomarnos en cuenta, el reconocernos, el apreciarnos, el soportarnos. Puede incluir el malestar, la incomodidad. Aquí no hay lugar, hermanos, para la indiferencia. Aquí no hay lugar tampoco para el estancamiento. No es que habremos de almacenar y alcahuetear nuestros respectivos defectos para todos mantenernos en un estado de casi una especie de masoquismo colectivo. Yo te sufro y te soporto, tú me sufres y me soportas, y conjugamos este verbo en todas las posibilidades. No, hermanos, esto no es una patente de abuso para que tú tengas que soportarme hoy y mañana y siempre y per secula seculorum, o viceversa, o entre nosotros.
No, la idea es que nos superemos, pero la Escritura dice que nos exhortemos, que nos animemos, que nos enseñemos con mansedumbre, que nos ayudemos para edificarnos con mansedumbre. Tenemos la palabra santa, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que entonces las virtudes que nos deben de caracterizar, ese amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, humildad, nos ayuden a que logremos un soportarnos adecuado. Ahora yo quiero aquí hacer una advertencia, hermanos. No basta con soportarse. No basta con que tú me soportes a mí o soportes a tu hermano. Si no lo perdonas, estás guardando dentro de ti algo que te hace daño a ti y le hace daño a la congregación. Por eso, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el apóstol escribe junto a Timoteo, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Perdónense. Ya ha dicho sopórtense. Ahora le agrega algo que es indispensable. No basta, no nos podemos quedar en el soportarnos. Sopórtense y perdónense. Es el título de nuestra exposición, repito y recuerdo. Quiero insistir en ello. El apóstol agrega una pequeña coletilla muy razonable. Dice, si alguien tiene queja contra otro, es decir, si hay una razón concreta, una razón específica, una razón de ofensa, de agravio de uno hacia otro, hermanos, no se trata de que nos perdonemos en abstracto. No se trata de que nos perdonemos con generalizaciones que no se concretan, en supuestos, porque nosotros somos hábiles para encontrar expresiones. Vamos, que si en algo he podido tal vez yo en alguna oportunidad ofender a alguien, pido disculpas porque esta no es la forma. A veces es cierto que ofendemos, agraviamos, subestimamos, maltratamos a alguien en la congregación y no nos damos cuenta. Puede ser. El salmista lo incluye en una de sus solicitudes de perdón. Pide perdón aún por aquellos pecados que él no sea consciente de que los está cometiendo en el pueblo, en la comunidad de la fe. Pero hermanos, debemos de aterrizar y cuando sabemos que hemos ofendido al hermano, que hemos menospreciado a la hermana, que hemos maltratado a uno o hemos subestimado al otro, cuando no nos hemos conducido correctamente en la comunidad de la fe, entre nosotros, en nuestras relaciones, debemos de pedir perdón. Eso sí, hermanos, no arruines. Cuando pidas perdón, no arruines esa solicitud de perdón con una excusa. Y puse aquí en mis notas, y cuando dispenses el perdón, no arruines ese momento sublime en que dispensas el perdón, agregando una condición o una penitencia. Dispensa el perdón, pide el perdón, sin excusas, sin penitencias. Aquí se nos agrega cuál es el modelo que debe de regir esa atmósfera de perdón que nos debe cubrir, en la que debemos estar como iglesia, como congregación. Dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Como Cristo te perdonó a ti de manera definitiva, concluyente y efectiva, así perdona tú a tu hermano. Como Cristo me perdonó a mí de manera definitiva, total, concluyente, efectiva, debo yo perdonar a mi hermano. Cuando Pablo escribe a la iglesia vecina, una iglesia que estaba a pocos kilómetros de esta pequeña, la iglesia en la ciudad de Éfeso,
Miren, leo para ustedes. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. ¿Cómo? Perdonándose unos a otros, como a ustedes Dios también los perdonó en Cristo Jesús. Y ahí, hermanos, tenemos que quitar de nosotros esas raíces de amargura, esos enojos, esas iras, esos gritos y calumnias, junto con toda suerte de pequeña o grande especie de maldad. Más bien debemos de ser bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, a veces tú conmigo, a veces yo contigo, los unos con los otros, todos por igual. ¿Y cómo? Perdonándonos unos a otros. ¿De qué manera? Dispensando el perdón, como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Ya para cerrar este pequeño segmento de la carta, el apóstol Pablo agrega: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Cierto que hay razón para sacar a la luz el elemento de la unidad en la congregación, pero, una vez más, Reina Valera 60 se ciñe literalmente al griego cuando nos dice: sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto, hermanos, porque el amor va de la mano con la gracia, con la misericordia y con el perdón. El amor. Y ahora, ¿qué tal si revisamos de nuevo esa lista del fruto del Espíritu? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, humildad, mansedumbre, dominio propio. Sí, hermanos, el amor es capital. No se puede perdonar si no hay amor. Somos una comunidad de perdonados y por eso tenemos que ser una comunidad de perdonadores. Voy a terminar citando al apóstol Juan, ya anciano, escribiendo su carta más larga, su primera carta. Jesucristo nos ha dado este mandamiento: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Escogidos de Dios, santificados, amados, para permitir que el fruto del Espíritu, esas virtudes, nos revistan y alcancen los unos a los otros, nos alcancemos soportándonos, perdonándonos en amor. Oremos al Señor.